Hola de nuevo, vamos a otra clase. Hola. Bueno, voy a guardar el vivo y lo vamos a dejar acá en el Instagram de la orga y también lo vamos a subir a YouTube igual que la última vez. Hola Clary. Estamos todos tranca, muy pandemia todo. Así que bueno, se estudia como se puede, con los ritmos extraños de la pandemia. Bueno, el objetivo de esto es tener una pequeña clase de repaso sobre la unidad 3. Sé que la unidad 3 no la van a tomar, que la recortaron del programa, pero bueno, por lo menos para tener una idea de qué pasó en esa ventana histórica. Hola, no, un placer. Me encanta dar clases, así que siempre que puedo darlas me emociono. Sí, el vivo se va a guardar, lo voy a guardar acá en Instagram. Va a quedar por 24 horas guardado como una historia normal, lo van a poder ver. Y lo vamos a subir a YouTube también, igual que la última vez. Así que no se preocupen por eso, porque va a quedar todo guardado. Vamos a esperar un ratito más, atender la comuna, así que sí, es lo previo a la comuna, así que está bueno que lo veamos para entender un par de cosas, que si no después no se van a entender. Bueno. Yo estoy con los datos, así que vamos a ver cómo me quedé sin wifi hoy, así que vamos a ver cómo funciona el 3G y si podemos ir arrancando. A ver qué hora es. Bueno, esperemos unos minutitos más y ya arrancamos. Bueno. La idea con esto es hacer un previo repaso, como decía la compañera recién, antes de tratar la Comuna de París, que es la unidad 4, así que para ir entendiendo más o menos los procesos. Para los que no me conocen o no vieron los vivos anteriores, yo soy Paloma, mi nombre es Paloma. Estoy estudiando el profesorado de historia y me gusta mucho dar clases, así que le estoy dando una mano a los chicos de sociales que necesitan. Así que bueno, vamos a esperar un ratito más y ya largamos con la clase. La idea es hacer primero una breve introducción, intentar retomar más o menos de donde nos quedamos la última vez y bueno, ver qué pasó en el medio, hacer como una recapitulación muy muy breve por sobre el hombro de las guerras napoleónicas y de las diferentes cosas que fueron pasando y bueno, ver qué onda la geopolítica de Europa en ese momento y del resto del mundo, retomar algunos actores del momento, algunos reinos, algunas naciones en formación y ya así después largamos con el texto de Erich Hobsbawm de la guerra y la paz. La clase la vamos a dividir en dos partes. Yo voy a dar la guerra y la paz hoy y mi compañero Nika mañana va a dar
la primavera de los pueblos. Entonces la idea es sentar bien las bases de los conceptos para que se entiendan ciertas cosas, así mañana ya hay algunas cosas más claras, básicamente. Así que bueno. Bueno, yo creo que estamos. A ver, ¿qué hora es? Son las 7:06. Vamos a esperar 2-3 minutitos más y ya. ¿Tienen alguna duda sobre el texto? Yo sé que esta unidad al final el profe Miñón la recortó y no la van a tomar, pero es una unidad muy interesante y mi opinión personal, a mí me encanta Erich Hobsbawm y me encanta cómo escribe. Es un gran historiador y es un gran historiador de la época contemporánea, así que siempre es bueno, siempre es lindo tratar sus textos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va con esta y después seguiremos tratando las otras unidades. Bueno, yo creo que ya podemos arrancar. Cuando hablamos de la unidad 1, cuando arrancamos con el inicio de la edad contemporánea, con la Revolución Francesa, habíamos como empezado a discutir ciertos conceptos y ciertas estructuras teóricas que se manejaban en ese momento. Pusimos un par de nombres a distintos procesos históricos, nombramos ciertos sistemas políticos, reconocimos algunos sistemas económicos también. Bueno, no hay drama si no leyeron el texto. Yo sé que algo al no ser obligatorio es complicado leerlo porque por supuesto hay mucho para leer. Son 2 textos cortos de Erich Hobsbawm. Uno se llama La Guerra y la Paz y el otro se llama La Primavera de los Pueblos. Si les interesa el tema y tienen tiempo en algún momento, Marx también escribió sobre la Primavera de los Pueblos y es un gran escrito de Marx, es una gran crónica. Y bueno, la Primavera de los Pueblos es un acontecimiento bastante interesante para analizar el movimiento de la clase obrera, básicamente, y la movilización social, particularmente. De hecho, seguramente mi compañero Nika mañana va a hacer el paralelismo, pero yo por las dudas les tiro el dato. Lo interesante de comparar, por ejemplo, la Revolución Francesa con la Primavera de los Pueblos es que, como habíamos establecido en la última clase, la Revolución Francesa era una revolución burguesa que lo que buscaba era terminar con el antiguo régimen, diferenciarse del antiguo régimen, de la etapa feudal, y se publicó la Declaración del Hombre y del Ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano, en la que se planteaban todos estos derechos que el hombre moderno tenía que tener. De hecho, la Revolución Francesa, creo que yo también ya lo había dicho en la clase anterior, marca el inicio de la edad contemporánea, el paso del antiguo régimen al sistema capitalista y a la sociedad burguesa y a la forma de gobernación burguesa. Entonces, bueno, podemos partir desde ahí como pie. Lo interesante es que cuando hablamos de Revolución Francesa salimos de un periodo, o en realidad entramos a un periodo muy turbulento a nivel histórico, a nivel político, económico y social. La Revolución Francesa desencadena una cierta cantidad de acontecimientos y da inicio a un proceso histórico que, como yo decía, es lo que se considera la edad contemporánea por los autores de la historia, por los escritores y las escritoras que estudian historia, y también por los sociólogos y los politólogos. Entonces es muy interesante ver cómo la Revolución Francesa se convierte en el quiebre entre un periodo y el otro y nos da el pie para que otro tipo de procesos se desencadenen y que comience una nueva etapa en la historia de la humanidad, no solamente por los movimientos sociales, sino también por, como ya había dicho, el sistema político y el sistema económico. Entonces algo que me parece importante resaltar antes de que empecemos es que cuando salimos de la Revolución Francesa y se empieza el año 1800, Hobsbawm es uno de los autores que va a denominar al siglo XIX, o lo va a llamar, lo va a bautizar como el largo siglo XIX. El siglo XIX, a ver, las periodizaciones, el proceso de periodizar, es decir, dividir en siglos, en milenios, en décadas, no es algo inocuo, no es algo sin razón. Las periodizaciones son subjetivas. Hay ciertas corrientes historiográficas y ciertas corrientes académicas que dividen la historia de una cierta forma y hay otras corrientes que la dividen de otra forma. Por lo tanto, las periodizaciones son elecciones conscientes, subjetivas,
y elecciones y divisiones de años y de periodos basándose en ciertos factores. En este caso, la era contemporánea y lo que Hobsbawm llama el largo siglo XIX comienza en 1789 con la Revolución Francesa, que uno podría decir que en realidad el siglo XIX arranca en el 1800 o en el 1799 a las 00, cuando es el cambio de año y es el cambio de siglo. Pero Hobsbawm lo que plantea es entender la Revolución Francesa como el pie justamente para el cambio de paradigma. Y se habla de que el largo siglo XIX comienza con la Revolución Francesa en 1789 y sigue hasta 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Incluso algunos plantean el largo siglo XIX desde antes de la Revolución Francesa, desde 1760. Entonces es muy interesante analizar cómo los diferentes autores y cómo las diferentes corrientes históricas llevan a cabo una periodización, como yo decía, con una intención particular, con una intensidad. Las periodizaciones no son inocuas, no son inocentes y tienen una justificación, tienen una razón detrás de por qué se eligen los años que se eligen para entrar dentro de esa periodización. Entonces los autores hablan de este largo siglo XIX, de entre 1760 y 1789 hasta 1914, cuando comienza o estalla la Primera Guerra Mundial. Lo interesante es que en este periodo se da lo que los autores llaman la consolidación y la expansión mundial del capitalismo como sistema económico y como contenedor o como entorno o como contexto del desarrollo de diferentes sistemas políticos y de diferentes sistemas de gobierno y de control de las naciones. Entonces lo interesante es cómo las movilizaciones sociales y las movilizaciones políticas modifican su esencia a lo largo del siglo XIX justamente por la expansión a nivel mundial y por el establecimiento del capitalismo. Esto como base, como lo primordial para entender. Lo interesante es que durante el siglo XIX se da el desarrollo y se da la consolidación de lo que habíamos hablado en la última clase de las clases sociales. Entonces, allí, en ese periodo, es donde se pueden ver mucho más claras materialmente y en la realidad, en el día a día de cada una de esas clases, su característica de clase. Entonces estamos hablando de la clase obrera o la clase proletaria, la clase burguesa, ¿sí? Y la conformación de la sociedad burguesa, como lo habíamos hablado durante el proceso de la Revolución Francesa. Entonces, Hobsbawm es un historiador que tiene una gran carrera historiográfica y tiene una particularidad. Yo hice como una pequeña biografía del autor para que sepan más o menos de dónde viene y por qué escribe lo que escribe, porque siempre la historia personal de los historiadores y las historiadoras influye mucho en sus escritos, aunque no parezca, aunque la gente no lo sepa, pero sucede. Entonces, lo interesante, por ejemplo, el nombre completo era Eric John Ernest Hobsbawm y nació en Alejandría en 1917 y murió hace poco, de hecho. Es un historiador, fue bastante longevo, vivió casi 100 años, murió en el 2012 en Londres. Fue un historiador británico y fue uno de los más prestigiosos historiadores en el ámbito de la historiografía contemporánea, de orientación marxista. Hobsbawm era marxista. Fue autor de diferentes obras acerca de la Revolución Industrial, los movimientos sociales preindustriales, la historia europea contemporánea, y también escribió bastante sobre la metodología de la historia. Lo interesante acá es que Hobsbawm era miembro de una familia judía de origen polaco y también poseía la nacionalidad británica. Eso le permitió vivir en Gran Bretaña, vivir en Inglaterra y trabajar allí cuando fue adulto. Se crió en Viena y en Berlín, en Alemania, y en 1929, cuando su padre y su madre fallecen, él y su hermana son adoptados por sus tíos, y esa familia, esa nueva conformación de familia, emigra a Londres en 1933, cuando Hitler se convierte canciller en Alemania, cuando Hitler asciende al puesto de canciller, que es el puesto mayor de gobernancia que se puede tener en Alemania. Por ejemplo, Angela Merkel ahora es la cancillera, no sé si está bien dicho canciller, la canciller
de Alemania. Sería como el equivalente al primer ministro en Inglaterra, en Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces se muda a Gran Bretaña. A los 14 años, y esto me parece muy interesante porque inició su carrera política desde muy joven, es decir, tenía un conocimiento de lo que implicaba la carrera política y de lo que implicaba la sustancia política a la hora de escribir. Se unió al Partido Comunista en Berlín y en 1936, ya siendo un poco más grande, se unió al Partido Comunista Británico. Permaneció durante 60 años en el Partido Comunista Británico hasta que se diluyó en 1991. Se formó de manera muy sólida, tuvo una muy buena formación académica y por lo tanto consiguió una beca para estudiar en el King's College de la Universidad de Cambridge. Y allí se doctoró en Historia, y esto es muy importante porque conseguir el grado de doctor o de doctora en Historia implica que uno tiene que hacer una carrera de grado y después tiene que hacer una investigación de un cierto proceso de tiempo y llevar a cabo una tesis doctoral, es decir, un trabajo final para poder plasmar en esa tesis final el proceso, la hipótesis, las preguntas, los objetivos, los resultados de esa investigación. Entonces, bueno, Hobsbawm se doctoró en Historia y hizo una tesis sobre la sociedad fabiana como el germen del Partido Laborista Británico. Entonces acá vemos una tendencia de los intereses de él como historiador desde el primer momento. En 1947, a partir de ese año, o sea, 2 años después que terminara la Segunda Guerra Mundial, ya estando a salvo del holocausto nazi, ejerció la docencia como profesor en la historia del como profesor de historia en la Universidad de Londres. Y durante muchos años no consiguió superar como una cierta marginación por ser marxista, es decir, lo orillaban o lo despreciaban o lo marginaban justamente por sus creencias marxistas y por su afiliación al Partido Comunista Británico. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos por ahí del mundo académico, se cree que los académicos o las académicas o les académiques son personas que o se cree, no sé por qué se ha construido ese sentido común alrededor de las personas que pertenecen a la academia, que están por fuera del sistema político, que están por fuera del mundo político, y todo lo contrario, justamente los miembros del sistema académico, muchas veces es el mismo sistema académico el que les ha permitido cultivar esa curiosidad por el ámbito político, y es a través de la producción académica que pueden, a través de sus intereses subjetivos, respaldar sus teorías, construir nuevas hipótesis con respecto a políticas, contribuir con por ejemplo, la construcción en lo que respecta a historiadores, sociólogas y sociólogos, a lo que tiene que ver, o por ejemplo, trabajadoras y trabajadores sociales, construir y ayudar a construir lo que tiene que ver políticas públicas, estudios de campo, poder analizar la situación de la sociedad y así poder formar parte de la modificación misma, de la modificación material de la sociedad. Entonces es muy interesante cómo, como académicos o académicas, podemos formar parte, podemos ser el brazo o la unión o los comunicadores entre la parte estatal y la sociedad civil, por ejemplo. Entonces, bueno, Hobsbawm sufrió esta marginación por ser marxista y recién en 1960 logró, o sea, con 50 años, si no un poco, sí, logró que publicaran sus trabajos que influyeron muchísimo en el campo historiográfico, muchísimo. Hobsbawm es un historiador magnífico y es uno de los especialistas en la época contemporánea, es uno de los especialistas en el siglo XIX, por eso me parece interesante que veamos estos textos aunque no sean obligatorios. Bueno, comenzó a publicar sus trabajos a partir de 1960, lo logró y empezó a ser reconocido a nivel internacional. Como historiador, es decir, uno cuando construye una carrera académica suele elegir una parte de la historia, suele elegir ciertos temas para especializarse porque no se puede estudiar todo porque si no abarcamos mucho y apretamos poco efectivamente. Entonces Eric se especializó en el estudio de la historia contemporánea,
pero también incluyó parte de la historia más reciente. Logró aplicar la visión marxista a la construcción de la disciplina de la historia social como una corriente dentro de la disciplina histórica y dentro de la escritura historiográfica, de la producción historiográfica. Como yo les decía, los académicos, las académicas, los historiadores, sociólogos, todas las personas que forman parte del sistema académico y que escriben y que publican, que buscan que sus investigaciones se publiquen, eligen un cierto periodo o un tema o un rubro, por decirle de alguna forma, para estudiar, porque no se puede estudiar todo y si queremos estudiar bien tenemos que elegir y de allí, habiendo encontrado un tema que nos interesa, podemos construir una especialización. Entonces él se especializó en la historia contemporánea y ayudó a construir la historia social, que es una corriente dentro de la investigación. Está la historia cultural, está la historia social. Entonces a él le interesaba el desarrollo de las tradiciones, criticó la invención de las élites, es decir, de la construcción de la clase social de élite de las sociedades. La élite, podemos hablar de la élite a nivel ideológica, a nivel económica, a nivel política. Y también le interesaban los contextos de la construcción de los estados-nación modernos o de los modernos estados-nación. Entonces tenemos que recordar que el estado-nación comienza a formarse, su germen de formación y de inicio y de desarrollo está en el siglo XIX y tiene su mayor épica y su mejor desarrollo durante el siglo XIX y XX. Entonces, bueno, le interesaba la construcción de los estados-nación todo el tiempo, señalando las conexiones entre el devenir político y las causas económicas, es decir, todo el tiempo encontrando las relaciones y las pequeñas conexiones entre el desarrollo político de los estados y sus situaciones económicas y sus posibilidades de producir, de mejorar, de ampliar, de achicar, de desarrollar un cierto sistema económico. El materialismo histórico de Hobsbawm alcanzó una influencia muy, muy notable en los ámbitos académicos en todo el mundo occidental durante el siglo XX y especialmente en los centros académicos británicos. A lo largo de su carrera recibió muchas críticas por ser marxista y por estar afiliado al Partido Comunista Británico. Pero él nunca renunció a sus convicciones, sino que las mantuvo firmes y siempre las pregonó, es decir, siempre las hizo públicas, nunca ocultó sus creencias políticas, sino que todo lo contrario, las utilizó como un argumento totalmente válido para escribir lo que escribía y para difundir sus producciones históricas. Lo interesante acá, y acá ya sí dejo de hablar del autor y paso a hablar del periodo del largo siglo XIX que había dicho que como se lo nombra, es entender que esta periodización está hecha, como yo había dicho, de una cierta forma por una razón específica, porque se toman ciertos hitos históricos como el inicio, el nudo y el desenlace de un periodo histórico que es la contemporaneidad. Entonces, es muy importante que entendamos que todo esto, y yo ya lo había planteado cuando hablamos de la Revolución Francesa, no hablamos de hitos solos, únicos, que no tienen conexión con el resto de los ámbitos de la vida. Entonces, una revolución social, una revolución política no está desligada, ni mucho menos, de la situación económica, de la situación social y de la situación cultural en la que ese espacio y esas personas, ese grupo, se encuentran. Entonces, es muy importante tener como antecedente a la Revolución Francesa para entender el nivel de cambio social y la importancia que se le estaba dando al cambio social y a las movilizaciones políticas, especialmente a una revolución burguesa como había sido la Revolución Francesa, dentro de este periodo que, por supuesto, es muy difícil analizar el periodo histórico en el que nos encontramos siendo contemporáneos. Posiblemente dentro de acá a 5 o 10, 15, 20 años, todo el campo social va a estar escribiendo y generando conclusiones y realizando investigaciones sobre lo que fue la pandemia a nivel mundial del coronavirus, por ejemplo.
Dentro de 10, 15, 20 años se van a hablar de los cambios políticos en América Latina, se va a hablar del movimiento feminista, se va a hablar de todos esos procesos, movimientos y periodos que se vienen desarrollando. Podemos poner una fecha de inicio, el año 2000, desde que empezó el siglo XXI. Pero es bastante difícil construir ese conocimiento mientras está sucediendo, o sea, siendo contemporáneo a ello. Entonces hay que tener en cuenta el contexto en el que se estaba dando todo esto. Hobsbawm lo que plantea es dos periodos marcados, la guerra y la paz. Cuando hablamos de la guerra, hablamos de un sistema de guerra, y no decimos guerra como la guerra, como una sola guerra, sino que cuando hablamos de la guerra y la paz, lo que él plantea es reconocer dos periodos en los que entre un año y un año, Hobsbawm plantea el corte entre 1792 y 1815, es decir, a partir de la Revolución Francesa y cuando finalizan las guerras napoleónicas en 1815. Entonces plantea que este periodo fue un periodo en el que principalmente se desarrollaron una guerra atrás de otra. Entonces es muy importante que no simplifiquemos el periodo, sino que podamos reconocer que no es que hubo una gran guerra sostenida, sino que hubieron diferentes guerras intermitentes, muchas veces simultáneas, entre diferentes Estados-nación o reinos de ese momento que se desarrollaban en el mapa geopolítico de Europa, que como ya habíamos dicho estaba bastante turbulento con la Revolución de Independencia de Estados Unidos, liberándose de Gran Bretaña, la Revolución Francesa, etc. Lo interesante es que cuando hablamos del siglo XIX, como yo ya dije, podemos hablar de ese gran periodo, de ese largo siglo en el que el capitalismo logró expandirse a nivel mundial y consolidarse como el sistema económico y político principal en el mundo, por lo menos en el mundo occidental. Es decir, desde Europa podemos empezar a considerar a Prusia, Rusia, después lo que en el siglo XX fue la Unión Soviética, América del Norte, América Central y América Latina, principalmente. El resto de los continentes, África, Asia y Oceanía, también entraron en ese juego, pero de una manera totalmente diferente. Entonces acá lo que yo voy a tratar hoy es el periodo entre 1792 y hasta 1848, cuando arranca la Primavera de los Pueblos, la Revolución Proletaria. Y la Primavera de los Pueblos la vamos a tratar mañana. Entonces, bueno, se habla de que cuando hablamos, se plantea que cuando hablamos del siglo XIX también se puede hablar de la historia del capitalismo, no solamente de esta contraposición entre la guerra y la paz. Hobsbawm plantea que entre 1792 y 1815 hubieron sucesivas guerras en Europa, lo que transformó el mapa del mundo, no solamente a nivel geográfico, es decir, que las fronteras se iban moviendo, sino a nivel económico y cultural, porque como ya habíamos establecido en la última clase, cuando uno lleva a cabo una guerra, no solamente necesita personas que vayan a pelear, sino también dinero, armas, comida, transporte, todo un sistema de logística que respalde esa guerra, esa épica que se está llevando de un lugar a otro. Entonces, Francia era un estado consolidado que se enfrentaba o se aliaba con estados de su misma clase, más o menos, de su mismo tamaño, de su misma riqueza, dentro del campo europeo. Y como estado convocaba a los pueblos a derribar la tiranía, el concepto de la tiranía, como a través de un ideal de libertad. Es decir, se planteaba esta épica de ir en contra de la tiranía, como ya habíamos visto con la Revolución Francesa, ir en contra de la tiranía de la clase alta, ir en contra de la tiranía del rey, en contra de la mala administración del dinero, en contra de la mala administración de los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante entender que había una construcción constante. Todavía no podemos hablar de nacionalismo, pero sí podemos hablar de
una épica de libertad, de una épica de hermandad, de una épica de fraternidad, lo que son las consignas de la Revolución Francesa: libertad, hermandad, fraternidad, porque se buscaba una alianza social para poder ir a derribar ese cuco, ese ser malvado, esa tiranía que estaba en el poder. Entonces es muy interesante ver la construcción histórica y también la construcción ideológica y mental que tenían los pueblos en ese momento, y que también muchos estados como Francia promovían para llevar a cabo esta épica, para llevar a cabo esta guerra. En la última clase habíamos visto las diferentes etapas de la Revolución Francesa, y habíamos visto que cuando la Revolución Francesa terminaba, Napoleón entraba como el nuevo emperador de Francia, y hasta ahí llegamos. Se formaron contra Francia. Acá una compañera pregunta, no, un compañero, no alcanzo a ver la foto. ¿Cuántas coaliciones se formaron contra Francia? No sé, o sea, no sé si tuvieron ya una clase de guerras napoleónicas, porque me parece que acá Hobsbawm lo trata como muy por sobre el hombro. Sinceramente no sé, no te podría decir exactamente cuál fue el número de coaliciones. Me perdí, ¿dónde estaba? Estaba hablando de la construcción de la épica. Entonces, bueno, podemos hacer como una pequeña línea de tiempo o una pequeña recapitulación de qué fue pasando durante las guerras napoleónicas. A ver, a partir de 1799, Napoleón derrota a la revolución, a lo que se hacía llamar la Revolución Francesa, y toma el poder y se autodeclara emperador, como habíamos visto la última vez cuando terminamos Revolución Francesa. Entre 1801 y 1802, Francia está en paz con los aliados continentales y con Gran Bretaña. ¿Sí? Gran Bretaña incluye lo que hoy se llama Escocia, Irlanda e Inglaterra. Está Gales también, que son esas islitas, que son como varias islitas, que están a la izquierda de Europa. Entonces, es importante también tener en cuenta la diferencia entre las posibilidades de acceso de Francia hacia Gran Bretaña, que tenía que ir por mar y utilizar los barcos, a las posibilidades terrestres de acceder a través de tropas terrestres y con la caballería. Entre 1805 y 1807, Austria y Prusia son derrotadas por Napoleón, pero también Francia es derrotada en el mar porque Gran Bretaña le bloquea la posibilidad de seguir avanzando. Entonces, como yo decía, es interesante ver cómo hay diferentes posibilidades de avance y de construcción de una épica de guerra en posibilidades materiales entre lo que es la invasión marítima y lo que es la invasión terrestre. En 1807 se hace un tratado con Rusia para establecer la supremacía francesa, pero a Francia le costó mantener esa supremacía porque, como ya habíamos visto la última vez, venía bastante baqueteada, venía bastante vapuleada y golpeada por todos los gastos que había tenido que hacer cuando ayudó a Estados Unidos con su guerra de independencia para liberarse de Gran Bretaña, porque Estados Unidos era colonia de Gran Bretaña, de Inglaterra, si quieren llamarla. En 1808 hay una rebelión en España y que es llevada a cabo por José Bonaparte, o fogoneada por José Bonaparte, y Gran Bretaña se aprovecha de la situación. Entonces, acá estamos viendo que hay diferentes focos de guerra y diferentes problemas que van sucediendo, de peleas épicas, entre pelea cuerpo a cuerpo, como se daba en ese momento, que hoy también se da, pero claramente es muy diferente. Diferentes peleas que conforman este periodo que el autor llama la guerra y después la paz. En 1812 Francia invade Moscú, pero es derrotada porque no logra abastecer a su armada. En 1813 Francia es derrotada por
por los ingleses y los ingleses invaden la península. Entonces ahí tenemos de vuelta el cabeza a cabeza, el codo a codo de Gran Bretaña versus Francia como potencias importantes y como estados en construcción y en consolidación dentro del continente europeo. En 1814 París es invadido y en 1815 Napoleón, todavía continuando declarándose al mismo como el emperador, intenta restaurar el poder, pero es derrotado en la batalla de Waterloo con la ayuda de Estados Unidos. Entonces vemos que después de todos estos años, desde 1799 a 1815, tenemos un proceso, ¿sí? Un viaje de las tropas francesas y de la construcción del liderazgo de Napoleón como emperador. Entonces es muy importante poder rastrear todo este periodo como el periodo de guerras. Ahí ven. Entonces, lo interesante, como yo decía, es analizar el conflicto que había entre Francia y Gran Bretaña como las dos cabezas o como los dos estados modernos en consolidación dentro de Europa. El conflicto entre Francia y Gran Bretaña era más que nada económico, porque Gran Bretaña lo que quería era lograr un equilibrio continental, de forma que pudiera mantener a raya o pudiera controlar a otros países europeos, pero para eso tenía que destruir a otros imperios coloniales como ella, es decir, Francia, como habíamos visto la última vez, tenía colonias en América, por ejemplo, en Haití, en la isla de Santo Domingo, y de hecho, a Francia también le interesaba modificar las posibilidades materiales de Gran Bretaña cuando ayuda a Estados Unidos en la guerra de independencia. Entonces todo el tiempo vemos esta estrategia de perjudicar a las colonias, perjudicar al imperio contrario para disminuir sus posibilidades materiales y sus posibilidades de guerrear, es decir, cuántas personas tenían en su nómina para poder ir a la guerra y cuánto dinero tenían para financiar esas guerras. Este juego político del que hablamos le permitió a Francia hacer una cierta cantidad de aliados para llevar a cabo estas peleas, pero no era tan fácil mantener este sistema de alianza, justamente porque todos los estados tenían intereses económicos y políticos. Entonces todo el tiempo era este juego entre los diferentes estados para ver quién tiraba más, quién apretaba más, quién obtenía más de las diferentes luchas, porque la idea era básicamente repartirse el mundo, cosa que dejó de ser posible muy rápidamente porque los estados dejaron de tener la posibilidad de controlar de manera tan constante y tan intensa territorios que les estaban muy lejos, como le pasó justamente a Gran Bretaña con Estados Unidos, como le pasó a Francia con la isla de Santo Domingo, como le pasó a España con América. Entonces todo el tiempo, como le pasó a Portugal con Brasil, todo el tiempo vemos este tira y afloje entre las colonias y la metrópoli y a su vez las diferentes metrópolis entre ellas dentro del continente europeo. Cuando hablamos de la construcción de un Estado moderno, hay una cierta cantidad de características que tenemos que enumerar o que un Estado tiene que tener para poder ser tal, para poder ser un Estado moderno. Tiene que poder ser un Estado que esté en una zona territorial reconocible, coherente, indivisa, que tenga fronteras definidas y que esté gobernada por una autoridad soberana de acuerdo con un sistema administrativo y jurídico y que tenga diferentes brazos dentro de su gobierno que le permitan administrar las distintas jurisdicciones o las distintas ocupaciones. Estamos hablando del brazo legislativo, el brazo jurídico y el brazo de la gobernación propia, el poder, no el poder propiamente dicho como lo conocemos hoy, pero sí la parte ejecutiva. Fuera de Europa, los cambios territoriales, es decir, las modificaciones y los productos, los resultados que se dieron a nivel territorial por esta guerra fueron la consecuencia de todas estas peleas. En un punto por la amplia anexión que Inglaterra pudo llevar a cabo y también
por los diferentes movimientos de liberación colonial, como yo ya había dicho, que se dan en Estados Unidos, en el Santo Domingo español, en el Santo Domingo francés, en Brasil, en lo que después se pasó a llamar Argentina o el Virreinato del Río de la Plata, después las Provincias Unidas del Río de la Plata, Argentina, Perú, Chile, etc. Los diferentes movimientos independentistas se fueron liberando de sus metrópolis, de sus amos coloniales que los controlaban desde el siglo XVI. Entonces estamos hablando de un periodo de modificación geográfica, política y económica muy, muy importante. También hay que tener en cuenta que Gran Bretaña tenía una prioridad, la tenía como prioridad, era el dominio del mar, y además era la jefa de la carrera marítima, por decirlo de una forma, tenía acceso y producción constante de mucha tecnología. Entonces ella, Gran Bretaña, era la cabeza de la carrera marítima en Europa. También se dieron diferentes cambios institucionales en los códigos, en las leyes, como ya habíamos dicho. Pasamos a la construcción de leyes, a la construcción de códigos legislativos, electorales, diferentes documentos que permitían llevar a cabo las cosas de manera más ordenada, acercándose más a la construcción de Estado moderno que tenemos hoy en día. Entonces, la Revolución Francesa es un acontecimiento único, que es este antecedente del que yo hablaba antes, que nos da pie para que se lleven a cabo todos estos procesos que nos permitan después atender a toda la construcción de aparato institucional, aparato legislativo, etcétera, etcétera, etcétera. Hubieron bastantes consecuencias del proceso de guerra. Las consecuencias fueron mayores donde hubo menos peleas físicas, es decir, donde se murieron menos personas, donde hubo menos derramamiento de sangre, excepto en Francia. Francia fue un estado que la verdad salió bastante golpeado de todo ese periodo, porque como yo ya expliqué, las guerras implican mucho dinero, muchas personas, mucha energía y mucho tiempo. Además de una construcción de un relato de épica, como habíamos dicho recién, de ir a luchar contra la tiranía, de ir a libertar a las personas, ir a libertar a los pueblos. Para muchos habitantes de Europa la guerra fue una interrupción más, pero el problema era que todo este proceso de violencia y de invasión y de modificación en los ámbitos alimenticios, en las ¿cómo se dice esto? En las cosechas, en la organización de las cosechas, en la organización de las siembras, en la organización de los territorios, implicó un gran riesgo, que era el riesgo de salud. ¿Por qué? Porque se modificaba la higiene, se modificaban las dietas alimentarias, entonces hubo muchas fluctuaciones demográficas porque se moría más gente por problemas de falta de higiene. La gente se enfermaba, como ya habíamos dicho la última vez. A su vez hubo muchas consecuencias económicas de la guerra porque, bueno, había que emitir, ya en ese momento se empezó a utilizar el papel moneda, entonces había que emitir el papel moneda, lo que generaba inflación, como sigue sucediendo hoy. Había inflación, había aumento de impuestos porque el gobierno necesitaba recaudar más, justamente para poder seguir financiando todo este proceso de guerra. También muchas empresas o incluso los mismos estados pedían préstamos a otros estados o a bancos privados de otros lugares con tasas que claramente subían por el mismo contexto de la guerra. Por ejemplo, estaba el banco de una familia italiana muy famosa, que es la familia Medici, que en el siglo XVI y en el siglo XVII eran el banco del papado. La familia Medici era la familia que administraba el dinero del Papa en ese momento, y para ese momento el Papa era primero que era la cabeza de la Iglesia Católica, y segundo que era uno de los hombres más ricos de Europa. Y como ya habíamos dicho la última vez, la Iglesia siempre tuvo una gran capacidad económica y una fuerza para generar dinero, y mucho más si empezaba a participar en el sistema financiero que implicaban los bancos. Entonces,
todo este proceso de guerra implicó una cierta cantidad de reajustes, de tira y aflojes, de modificación en la actividad económica, de modificación en las relaciones sociales y en la construcción de los sistemas culturales de cada uno de los lugares de cada uno de los estados que se involucraron en la guerra, por todo lo que ya dijimos, por todo lo que implicaba la guerra a nivel económico y a nivel social. A su vez, como ya habíamos dicho, el concepto de burguesía y el concepto de instauración de la sociedad capitalista tenía una pretensión que era universalizar el capitalismo y universalizar la forma de gobierno y la forma de vida burguesa. Entonces, la épica de la Revolución Francesa de establecer un sistema político burgués y de instaurar el capitalismo, consolidarlo y expandirlo, se da durante todo este siglo, como ya habíamos dicho al inicio, en la introducción, y se ve esta pretensión de universalidad, esta construcción del relato de que la burguesía es una clase que tiene la capacidad de ascender, que es una clase que tiene la capacidad y la posibilidad de generar riqueza, y que eso no solamente es para la burguesía, sino que al ser una sociedad capitalista con clases, con posibilidades materiales cambiantes, las personas pueden mejorar su vida, una concepción bastante meritócrata de la sociedad y de la vida en general. Pero bueno, toda esa épica de la burguesía y del mejoramiento de la vida comienza en ese momento con la expansión del capitalismo y de la burguesía. Entonces es interesante ir analizando todos esos pequeños factores que fueron influyendo en el periodo. ¿Qué más? La economía francesa, específicamente la economía francesa, permaneció más o menos estancada, progresó un poco bajo el dominio de Napoleón como emperador, pero no pudo compensar todos los traspieces que fueron sucediendo durante la revolución y con todo lo que sucedió con la reestructuración de las tierras, la reestructuración de las rentas, la modificación de los impuestos. Y entre 1790 y 1800, que fue el periodo de la revolución hasta que Napoleón toma el lugar como emperador, como ya habíamos dicho, esos 10 años de recaudación impositiva, de recaudación de dinero para el reino, se pierden porque el sistema cambia, porque las clases cambian y porque la clase dirigente, los que están en el poder, cambian. Entonces, Gran Bretaña tuvo la capacidad de eliminar a Francia como un verdadero competidor. Francia se quedó atrás en la carrera económica, por decirlo de alguna forma, y Gran Bretaña fue la que lideró el proceso de industrialización. El siglo XIX para Inglaterra implica un salto inmenso en capacidades de producción a nivel industrial, en metalurgia, en explotación de recursos naturales, en explotación del carbón, en construcción de fábricas, en explotación de todo lo que tiene que ver con metalurgia, siderurgia, diferentes metales, diferentes minerales, la construcción de maquinaria, la invención de la locomotora a vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un montón de hechos económicos que le permiten, además de los hechos bélicos que ya habíamos dicho, le permiten a Gran Bretaña ponerse a la cabeza de esta carrera y eliminar a Francia como un competidor real. Después pasamos a lo que sería el periodo de paz, después que Francia queda como relegada, justamente como ya había dicho, y tenemos otros problemas, tenemos otras necesidades en este periodo que tienen que ver con recuperarse de la derrota, de lo que implicó las guerras napoleónicas, recuperarse de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, y tiene que ver con reconocer y asimilar la destrucción de los antiguos regímenes que habíamos hablado la última vez, es decir, el paso paulatino de un sistema al otro implica toda una adaptación de la sociedad, no solamente de la sociedad en el día a día, es decir, en la vida, en cómo se manejan las clases, cómo se manejan las ciudades, cómo se manejan los pueblos, el campo, la relación entre el campo y la ciudad, sino también la relación entre las diferentes esferas del sistema en general, del Estado en general, de la economía, la cultura, la sociedad y la política. Entonces, bueno, es
Es evidente que después de la derrota de Napoleón, al final de las guerras napoleónicas en 1815, Francia ya no puede soportar otro periodo de guerra porque no podría hacerlo ni a nivel material, es decir, de vidas de personas, sino también a nivel económico. Entonces, además de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815, lo que da final a las guerras napoleónicas, se da la guerra de Crimea entre 1854 y 56. Después de ese periodo no hubo guerras en Europa o como grandes conflictos armados, grandes épicas como se habían dado años anteriores, y especialmente en el siglo XVIII dejan de existir estos grandes conflictos armados entre las grandes potencias, los grandes reinos, sino que ahora los estados empiezan a ocuparse de otras cosas, empiezan a poner su energía, a poner sus ideas y la construcción, la inversión y la proyección en otras cosas, no tanto en la épica y en la bélica, en lo bélico de la guerra, es decir, en la construcción del relato, de vamos a pelear por liberar nuestros ideales, sino que hay una atención más al interior, a establecer las economías, poder asentarlas, poder mejorar el nivel de vida, las condiciones de vida dentro de cada uno de los estados. Entonces tenemos una modificación completa, es un dada vuelta, o sea, pasamos la página de un interés de seguir en esta carrera geopolítica entre diferentes estados en Europa y pasamos a la atención dentro de las fronteras de cada uno de los estados y a la consolidación, al refuerzo, al refuerzo del Estado propio y a la posibilidad de ir mejorando las condiciones de vida y de pararse, de plantarse como una verdadera potencia económica, ¿sí? Es decir, hacer esto que Inglaterra logró, impulsar un proceso de industrialización, subir descomunalmente los ingresos económicos, subir descomunalmente la capacidad de la industria, la capacidad de producción, el empleo de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante ver cómo se modifican los intereses de los diversos estados en este periodo y cómo del periodo de guerra pasamos al periodo que Eric Hobsbawm llama la paz. Entonces pasamos a otro tipo de crisis, pasamos a otro tipo de guerras, por decirlo de una forma. Ya no estamos hablando de guerras bélicas, sino que estamos hablando de crisis diplomáticas, de otro tipo de enfrentamientos entre los diferentes estados. A ver qué hora es, pronto se va a cortar. Bueno, son casi las 8. Voy a hacer una conclusión y ya estamos terminando y ya mañana arrancaríamos con la primavera de los pueblos, que la clase le va a dar mi compañero Nica. Entonces, bueno, acá podemos hablar de una modificación total, pero esencial en la importancia, en la atención que le dan los diferentes estados a sus carreras. Ya deja de ser una carrera bélica, si bien se tiene como por decirlo de una forma, en el sótano o en la puerta trasera, se tiene la posibilidad de una guerra, pero se están atendiendo a un montón de otros factores que los estados en ese momento se dan cuenta que necesitan para mantenerse dentro de ahora lo que es la carrera económica y no tanto geopolítica o bélica. Entonces, básicamente se modifican los intereses y se modifican las atenciones y la aplicación de energía. Estamos hablando de que después de que Napoleón es derrotado, Francia es readmitida como un miembro con sus derechos totales o con sus derechos en plenitud en Europa, y se aceptan, y esto es muy importante, se aceptan los cambios más importantes que se habían dado en la Revolución y se les otorga una constitución. Como ya habíamos dicho, en ese momento los estados o los reinos no tenían lo que nosotros conocemos como la Carta Orgánica, la Constitución, la ley de leyes, la ley mayor. Nuestra Constitución hoy en día es la ley mayor de nuestro país y es la que reúne todas las leyes más importantes. Después tenemos el Código Penal, por ejemplo, y tenemos diferentes ramas para ir construyendo otro tipo de leyes, pero la ley mayor en los estados modernos hoy en día suelen ser las constituciones. Entonces, por ejemplo,
Francia redacta una constitución, como ya habíamos dicho, redacta 3 constituciones a lo largo de la Revolución Francesa en diferentes periodos, en 3 periodos diferentes, y cuando la Revolución Francesa termina y las guerras napoleónicas finalizan, Europa acepta readmitir a Francia como un Estado dentro de no la Comunidad Europea como la Unión Europea como la conocemos hoy en día, pero sí de lo que implicaba como ese juego entre los diferentes estados europeos, y se les otorga una constitución. El mapa, es decir, a nivel geográfico, lo que era la organización territorial y las fronteras de los diferentes países en ese momento, se rehace y se tienen en cuenta 5 grandes potencias surgidas durante este periodo de guerra. Rusia, Gran Bretaña, Francia, Austria y Prusia. Las más importantes eran Rusia, Gran Bretaña y Francia. Austria y Prusia eran importantes. Pero... Ahí se cortó por un momento, esta. Bueno, las más importantes eran estas 3. Inglaterra no tenía ambiciones territoriales, por decirlo de una forma, dentro del continente europeo, sino que, como ya habíamos dicho, lo que le interesaba era la carrera económica y lo que le interesaba era controlar los mares y el comercio con las diferentes, básicamente con el continente americano. Además de que Inglaterra tenía base colonial establecida totalmente en India, que yo no me acuerdo si lo dije la vez pasada, pero el colonialismo más brutal, horrible y el imperialismo más, más brutal y más cruel lo hace Gran Bretaña en India con el cultivo del algodón para competir con Estados Unidos, además de hacerlo en Estados Unidos, antes de que Estados Unidos se libere como colonia y haga su guerra de independencia en 1776, pero Gran Bretaña ya tenía sus bases físicas, territoriales. Lo que le interesaba era la carrera económica y marítima y comercial. Fuera de Europa tenía sí ambiciones territoriales, como yo decía, en India. Lo que a Inglaterra le interesaba era que el resto de las potencias se mantuvieran a raya, es decir, que no las superaran, que fueran más o menos iguales, más o menos parecidas entre ellas, como que ninguna destacara, que ninguna fuera la cabeza del continente. A Rusia lo que le interesaba era evitar la revolución, ¿sí? Evitar la revolución como sucedió en Francia, evitar la modificación de los estamentos, porque recién en 1917, o sea, recién en el siglo XX, con la Revolución Rusa, hay una primera Revolución Rusa en 1905, pero la más fuerte, que fue en 1917, llevada a cabo por los bolcheviques, logra romper con los estamentos y se mata al zar, que era el rey de ese momento, era el jefe principal, así como el rey Luis XVI en Francia en 1789, el zar, creo que era Federico II, Federico II no, bueno, el zar de ese momento era algo segundo, no me acuerdo el nombre ahora, en Rusia. Entonces, Rusia tenía una gran capacidad militar y tenía una gran capacidad productiva por el amplio espacio físico que tenía para cultivar, es decir, podía producir mucho alimento, y no solamente para justamente alimentar a la población de la misma Rusia, es decir, en las fronteras internas, sino también para exportar. ¿Potencia Rusia? Sí, las potencias, las principales eran Rusia, Francia y Gran Bretaña. ¿Qué más? Bueno, Austria y Prusia eran verdaderas grandes potencias, y lo que podían hacer, sus posibilidades, eran actuar como estabilizadoras, es decir, controlar este juego, este choque, esta pica entre Nicolás II, gracias, no sé cómo salía Federico, controlar la pica entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Le quedan 20 segundos al vivo, así que voy a cortar y hago uno nuevo. Hola, Clary.
Nos quedan un par de cositas más para hablar y ya terminamos. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, espero que sean más o menos la misma cantidad de gente que recién y seguimos. Así podemos seguir. Bueno, igual, lo más importante ya lo dije, quedan un par de cositas nomás como para hacer una conclusión y estamos. Bueno. Digamos que el proceso... Claro, sí. O sea, el proceso, cuando se termina el periodo de la guerra o el periodo de las guerras, se da este proceso de paz o de entreguerra que se le suele llamar, que es justamente como para tomar aire, como para poder recargar energías hasta que la nueva guerra suceda, básicamente. Que este periodo fue más largo que otros. Por ejemplo, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra duró de 1914 a 1919 y 20 años después, para 1939, ya teníamos otra guerra que duró hasta 1945. Entonces, 20 años después, 1960, empezó la crisis de los misiles, la Guerra Fría, hasta que cayó el muro de Berlín en el 89. O sea, son procesos cíclicos. El capitalismo tiene eso, son crisis políticas, son crisis militares, crisis económicas, es algo cíclico. Todo el tiempo entramos en una hecatombe para salir, para tomar aire, para entrar en otra, y así. Pero bueno, es el sistema en el que estamos. Ojalá se agote pronto y podamos mejorar nuestra situación. Bueno, ya somos más o menos lo que éramos recién. Yo creo que estaba hablando de Austria y Prusia. Austria y Prusia básicamente lo que querían lograr era que el resto de las potencias no se les saltara la chaveta, que no se pasaran de listos. Ay, gracias. Bueno, si alguna vez tienen la posibilidad, luchen por un buen sueldo para los docentes, porque trabajamos mucho además de dar clase. Preparamos clase y eso es doble trabajo. Fin del coso publicitario. Bueno, básicamente entonces dijimos que este periodo de paz era como un proceso para tomar aire, como había dicho Rubén recién, para tomar aire para el siguiente proceso. Y bueno, entonces Austria y Prusia eran estas potencias que no eran las principales, porque como ya habíamos dicho, las principales eran Gran Bretaña, Rusia y Francia. Entonces estamos hablando de un nuevo campo, de nuevas posibilidades abiertas en el campo geopolítico y en la carrera económica y diplomática que se estaba dando en Europa en ese momento, y se empieza a dar este nuevo tipo de crisis diplomáticas que yo ya había dicho, y no tanto crisis bélicas como se daban antes, no tanto guerras armadas, sino más bien problemas diplomáticos y de nuevo tipo de discusiones políticas entre los diferentes estados, lo cual es muy interesante porque, como yo ya había dicho, los estados empiezan a modificar sus intereses y empiezan a modificar sus atenciones y sus energías. Entonces, bueno, tenemos lo que se llamaba en ese momento la cuestión de Oriente, ¿sí? Que, como yo ya había dicho, por ejemplo, Gran Bretaña tenía una gran pata puesta en Oriente, en India, como una gran... India era una gran colonia de Gran Bretaña,
porque tenían una gran, pero muy intensa producción de algodón y competían con Estados Unidos y a su vez producían otro tipo de cosas y competían con otras potencias a la hora de exportar en esta carrera económica. A ver quién le vendía más a quién, a ver quién ganaba más, a ver quién acumulaba más dinero en sus arcas estatales, por decirlo de alguna forma. Entonces, Rusia, al estar tan cerca de Oriente, al estar en esta bisagra entre Europa y Oriente, era una potencia que tenía muchas posibilidades de aprovecharse y de construir cierto tipo de alianzas con otros estados de Oriente, lo cual preocupaba bastante a Gran Bretaña y a Rusia. Básicamente, a Rusia le interesaba dominar los estrechos entre Asia Menor y Europa para poder controlar el acceso al Mediterráneo, al mar Mediterráneo. No solamente a nivel diplomático y a nivel militar, sino también económico, es decir, tener la posibilidad de acceder a esos canales mercantiles y a esos intercambios dentro del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un gran foco mercantil, siempre lo fue, en la antigüedad lo fue, en la Edad Media lo fue, en la Edad Moderna lo fue, y en la edad contemporánea lo sigue siendo, y las potencias se siguen peleando, siguen disputando este lugar por liderar el espacio del mar Mediterráneo como un centro económico y de intercambio. ¿Qué más? Bueno, a Inglaterra básicamente lo que puede hacer es apoyar a Turquía frente a este proceso de expansión rusa, pero no le va tan bien, no lo logra tanto. La cuestión de Oriente, como se llamaba, era una situación de carácter explosivo, era algo que que era el asunto de todas las potencias de ese momento, era algo que les interesaba, era algo que les podía dar, justamente como yo dije, muchas posibilidades económicas, territoriales y militares a través de las alianzas y a través del comercio. Entonces, es interesante ver cómo las distintas potencias se vuelcan a este juego diplomático para ver qué sucede con Oriente. Oriente es otro tema totalmente aparte. La historia de Oriente está completamente invisibilizada usualmente en las currículas, en las primarias, en los secundarios y muchas veces en la universidad. Oriente tiene una historia muy rica y muy diversa, y muchas veces se hace esta oposición entre Oriente, Occidente como lo adelantado y Oriente como atrasado, Occidente como la cabeza de la pirámide y Oriente los dominados, y es muy difícil salir de ese juego conceptual. Entonces, bueno, también hay que considerar y no hay que dejar de lado y no hay que menospreciar el poder de los diferentes estados orientales y las capacidades de esos estados para meterse en estos juegos geopolíticos, en estos juegos diplomáticos que se estaban dando para ese momento en el continente europeo, incluyendo las relaciones de Rusia con Oriente, incluyendo la influencia de África también, la influencia de Egipto, del Imperio Turco, de Austria, de Prusia, de toda la franja de Asia Menor y de otro estado como por ejemplo India. Entonces, bueno, cuando hablamos de este proceso de juegos diplomáticos, cada una, como yo ya había dicho, cada una de las potencias tiene un interés particular en cada uno de estos posibles nuevos estados o de estas realmente colonias como es India de Gran Bretaña. Francia como potencia en este momento está insatisfecha, por decirlo de alguna forma, porque quiere lograr más básicamente y logra conseguir o tiene las fuerzas como para romper el equilibrio internacional, pero ya no es capaz como antes de formar una gran coalición que le permita tirar el tablero básicamente. Tiene la posibilidad de modificar algunas cosas, pero no todas. Ya no tiene la fuerza que tuvo durante las guerras napoleónicas, con Napoleón como emperador total y como el nuevo rey con la restauración monárquica después de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, podemos hablar, y ya vamos terminando, podemos hablar como lo último antes de
de que comience la revolución en Europa en 1848, la primavera de los pueblos, podemos hablar de que las diferentes potencias se empiezan a, no me sale la palabra, se contentan, les alcanza, es como que les alcanza con ocupar ciertos puntos estratégicos o ciertos lugares que se convierten en esenciales para el dominio económico y para el dominio mercantil y naval, es decir, las posibilidades de acceder a ciertas rutas comerciales y a ciertas rutas marítimas para poder seguir teniendo este juego, ya no tanto bélico, sino más económico y diplomático. Empieza a haber esta pretensión de comercio mundial, ¿sí? Que ya había un sistema, ya en el siglo XVI y en el siglo XVII, con la extracción de la plata y el oro de las diferentes minas de América, ya se da lo que muchos autores que son americanistas y que hablan de la invasión de América y todo lo que fue el proceso de la colonialidad, hablan de la primera gran globalización y de la primera gran expansión a nivel monetaria, toda la plata, todo el oro que los españoles y los portugueses y los franceses se roban de América y llevan a las metrópolis, todo ese dinero, no solamente como mineral y como metal, sino también como dinero acuñado, como moneda de cambio, se convierte en una inyección monetaria impresionante. Entonces ya estamos hablando de la existencia de un sistema económico que es capaz de vincular a las diferentes potencias europeas y de relacionarse con las diferentes colonias, por ejemplo en América y también en Asia. Todo este proceso empieza a modificarse y se llega como a una nueva culminación, como una nueva etapa. No solamente cambia la situación en Europa, sino que también cambia la relación con las colonias y las rutas marítimas y el dominio de las diferentes rutas comerciales y de los accesos marítimos de los puertos de cada una de las ciudades más importantes tienen un papel central en todo este proceso. Esto implica que ahora las energías militares están puestas en proteger estas rutas económicas y en proteger estas diferentes alianzas comerciales para justamente permitirle a los diferentes estados, es decir, cada ejército protege a la flota de su estado para permitirle al estado seguir comerciando y seguir ganando dinero y seguir explotando los territorios, a las personas y posicionarse a la cabeza de todo este juego económico y diplomático. Un punto interesante en este periodo que sucede unos años después de que comienza la primavera de los pueblos, que es en 1853 se abole la esclavitud. Y a nivel internacional también se da la abolición del comercio internacional de esclavos, es decir, ya no se pueden robar personas, ¿sí? Que en ese momento la mayoría del comercio internacional de esclavos estaba focalizado en África y en Sudáfrica, y se robaban, se hacían campañas de caza y captura, y suena horrible porque es como si uno fuera a cazar animales. Se hacían campañas de caza y captura de personas en África y se las convertía en esclavos, se los subía a barcos y se los llevaba a América del Norte y América del Sur, ¿sí? Muchos de los esclavos africanos trabajaron en las minas de oro y de plata de Brasil, trabajaron en los campos de algodón de Estados Unidos. Entonces, todo ese proceso, ese triángulo, esa relación entre África, Gran Bretaña, Francia, España, América del Norte y América del Sur, todo ese juego económico y toda esa relación mercantil y de contrabando de personas y de contrabando de metales, de dinero, de bienes preciosos, de telas, etcétera, 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 empieza a desestabilizarse, porque ahora ya no se puede contrabandear personas y ya no está permitido a nivel internacional llevar esclavos en un barco comercial. Entonces eso implica un golpe fuertísimo para las potencias que eran esclavistas. Y ya lo habíamos hablado en la vez anterior, que cuando Estados Unidos se logra liberar en la guerra de independencia de Gran Bretaña, eso implica también un golpe económico muy fuerte porque desestabiliza las bases, una de las bases o una de las patas de los cultivos de algodón y de la comercialización de algodón que
Gran Bretaña tenía en su dominio, ¿sí? Que era Estados Unidos y principalmente el sur de Estados Unidos, de lo que después se llamaron los Estados Unidos, que en ese momento le decían el Nuevo Mundo. Y bueno, eso, hasta acá llegamos. Mañana Nika va a seguir y va a hablar de la primavera de los pueblos y de la revolución proletaria. ¿Qué más? Eso, no sé, si tienen alguna pregunta, fue como una muy laxa recapitulación de todo este periodo. No sé si tienen una pregunta, y si no, estamos por hoy. ¿Cuánto fue? Sí, 1 hora y algo. Bueno, y eso es todo. Nada, si tienen algún... El video yo lo guardé, lo vamos a subir acá a Instagram y lo voy a subir a YouTube, como hacemos siempre. Y si tienen alguna duda, también respondo en los comentarios de YouTube. Usualmente soy yo la que responde los comentarios. Si tienen alguna duda, les paso bibliografía si quieren ampliar. Les paso resúmenes, les paso videos, les paso páginas para que puedan ver, apuntes. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, le pueden poner en la publicación de Instagram, me la preguntan por acá, o la comentan en el video de YouTube, que seguramente lo vamos a subir mañana cuando procesemos el audio y el video. Así que bueno, un placer encontrarnos de vuelta y espero que les haya servido. Y bueno, les agradezco por acompañarme porque siempre es muy lindo dar clase y es muy satisfactorio saber que a la gente le interesa y que se entiende. Así que siempre que se entienda, vamos a seguir por acá. Muchas gracias y nos vemos.